Hola, que el Señor te bendiga. Estamos haciendo un video bajo este título. Siempre que me ponía a orar, llegaba una lechuza por detrás de mi casa. Que el Señor te bendiga nuevamente, su servidor, Pastor Eli Mariano Peñate, desde la República Mexicana, a través de este tu canal, Experiencias en lo Profético. Quiero compartirte esta enseñanza. Nos encontramos en un lugar, donde hay mucho árbol, ¿verdad? Allá a lo lejos se escuchan unos leñadores, ¿verdad? Qué bendición, el aire fresco, ¿verdad? El aire natural, 100% puro que se respira en este lugar. Y Dios me lo bendiga. Esta experiencia se la quiero compartir a ustedes. Siempre me pasaba a mí, que cada vez que yo me ponía a orar en las horas de la noche, como a las 10, a las 11 de la noche, cuando yo me ponía a orar en casa, eh, siempre se aparecía una lechuza por detrás de la casa, se escuchaba que ahí estaba, se escuchaba que ahí estaba. Todas las veces que trataba y quería orar, ¿verdad? Siempre esa lechuza aparecía de la nada ahí y ahí se escuchaba. Yo sentía que se erizaba la piel, se ponía chinita la piel, ¿verdad? Y, y siempre así, todas las veces que yo oraba, todas las veces que yo me levantaba para orar en las noches, siempre se escuchaba una lechuza por detrás de la casa. Y comencé a guerrear, comencé a bajar ángeles, a pedir ángeles que vinieran con su espada desenvainada, ¿verdad? Para atacar, para destruir a la lechuza, ¿verdad? Y cuando empezaba yo a hacer la guerra espiritual, esa lechuza se iba. Desaparecía así, no se escuchaba más. Y ahí yo ya tenía libertad para poder orar, para poder clamar, para poder interceder, para poder pedirle al Señor lo que yo quería, ¿verdad? Y al día siguiente, ¿verdad? Que quería orar otra vez, yo tenía que esperar, ¿verdad? Para ver si la lechuza se encontraba allí o no. Y no se escuchaba nada, no se escuchaba nada. Pero cuando ya yo me encontraba en oración, cuando ya yo estaba orando, se escuchaba nuevamente que ya estaba la lechuza ahí. Entonces empecé a entender, esto no es nada bueno. Hay un brujo, hay un hechicero que me anda escuchando, que me anda observando, que me anda mirando. Y entonces, yo comencé a orar más y ayuné unos días para pedir la dirección del Espíritu Santo sobre ese asunto, qué es lo que estaba pasando. Y entonces, en una noche cuando yo empecé a orar nuevamente, a clamar al Señor, y allí estaba nuevamente esa lechuza. Y luego de ahí, después de eso, después de esa experiencia que yo estaba teniendo con ellos, no me permitía orar. Quiero decirles que a través del discernimiento espiritual, ¿verdad? Uno puede sentir que es una carga, es una opresión, no te permite orar, no te permite clamar, no te permite hacer más nada. Entonces yo decía, esto no es normal, este ha de ser un brujo, algún hechicero, algún santero, ¿verdad? Alguien que esté practicando la magia negra o la magia blanca y me anda haciendo enviaciones porque se sentía clarito, ¿verdad? Que una atmósfera negativa, un ambiente negativo cuando esa lechuza aparecía. Y raras veces también que cuando yo quería orar y no llegaba la lechuza, aparecían gatos, ¿verdad? Gatos que arañaban el techo de la casa, que parecía que se pleiteaban entre esos gatos y era un estorbo espiritual, ¿verdad? Que no me permitía, no me sentía bien, ¿verdad? Que todas las veces que yo quería orar, que yo quería clamar al Señor, aparecían esas cosas. Quiero decirles que los gatos, ¿verdad? Sea negro, sea blanco y las lechuzas, pueden ser enviados en contra de nosotros, conjurados. ¿Qué es un conjuro? Un conjuro es cuando el brujo, el satanista o el hechicero le ora, ¿verdad? Le reza a ese animal o a esa lechuza, le colocan demonios, le transfieren maldiciones, le transfieren enfermedades, le transfieren bloqueos para que cuando llega en la casa, ¿verdad? De uno,
comience a soltar todas esas maldiciones, comience a soltar todo lo malo, lo negativo, la opresión, la depresión, bloqueo, la ruina. Y ahí que uno tiene pesadillas, ¿verdad? Por las noches, pero uno no entiende por qué, si uno ha estado orando, uno ha estado clamándole al Señor, ¿verdad? Y a mí me pasaba eso, sucedían todas las noches que yo quería orar, que yo quería clamar. Cuando se enfermaba alguno de mis hijos, ¿verdad? Siempre también aparecían las lechuzas, y siempre yo decía en mi corazón: "Esto no es normal, tengo que orar, tengo que clamar". Y ahí estaba yo. Y recuerdo, ¿verdad? En ese transcurso, en esa experiencia que yo estaba teniendo, de que yo ponía atención, voy a ver si aparecen los gatos esta noche, ¿verdad? Y yo ponía atención para escuchar si se encontraba algún gato o algo ahí, y no había nada. Y ponía atención también si había una lechuza por ahí cerca y para que no me estorbara en la oración y no se escuchaba nada. Bueno, dijo, esta vez no vinieron, pero ya cuando yo me encontraba orando, ya me encontraba de rodillas clamando al Señor, pidiendo la dirección del Padre, la dirección del Espíritu Santo sobre mi vida, aparecía nuevamente la lechuza por detrás de la casa. Se escuchaba que ahí estaba. Bueno, ya ahí en esa noche yo comienzo a preguntarle al Señor: "Señor, en esta noche yo te voy a pedir, Señor, quiero que me reveles, quiero que me muestres, Señor, qué está pasando con esto, porque esto no es normal. Todas las veces que quiero conectarme contigo aparece la lechuza. Si no es la lechuza, es el gato. Si no son los gatos, la lechuza, y así, y acá y otro acá. Es algo anormal estas cosas, ¿verdad? Y entonces yo comienzo a clamar, yo comienzo a clamar, a orar, a pedirle al Señor, ¿verdad? Su dirección y el Espíritu Santo me comienza a revelar en una visión la casa de un señor, la cual nosotros conocemos en mi pueblo, ¿verdad? De que esa persona, esa voy a reservar su nombre, esa persona ejerce la magia negra. Y testimonios de personas que han convivido con él, que toman con él, porque es una persona que se emborracha, que tiene vicios, ¿verdad? Este, Han dado testimonios de que tiene un libro así de grueso, de magia negra, donde hay figuras demoníacas en ese libro, hay sangre, hay de todo. Yo nunca he visto esas cosas, pero las personas que son amigos de ese hombre le han mostrado, le han enseñado esos libros. Y entonces, en esa noche, cuando yo le comienzo a pedir al Espíritu Santo sobre qué es lo que estaba pasando conmigo, el Espíritu Santo me traslada en la casa de él. Cuando yo llego en la casa del brujo, ¿verdad? Yo lo veo que él estaba rezando, él estaba orando, no puedo decir orar porque ellos rezan, ¿verdad? Y entonces, y me dice el Espíritu Santo, la lechuza es enviado por él. Este es el que envía la lechuza. Ese es su ángel, me dijo el Espíritu Santo, es el ángel de este. Y ahora me dice el Espíritu Santo, quiero que le cortes la cabeza a este hombre, a este brujo, porque es brujo. Y entonces yo tomo la espada de Jehová y digo, en el nombre de Jesús, ese brujo le corto la cabeza ahora. ¡Zas! Y como a manera de una visión, yo veo como la espada de Jehová le traspasa, le corta la cabeza a ese hombre, ¿verdad? Que practica, que ejerce la magia negra. Y entonces, habían días después de que yo tuve esa visión, hubo días de que no llegaba la lechuza, no aparecía el gato, pero de momento y de repente por ahí aparecía nuevamente. Y ya yo sabía que era él, ¿verdad? Era él que estaba enviando esas lechuzas en mi contra o en mi casa, ¿verdad? Y entonces, una noche yo empecé a hacer guerra espiritual, a contrarrestar toda enviación, a regresarse todo lo a él, ¿verdad? Todo lo que él me estaba enviando, todo lo que él me estaba lanzando. Yo empezaba a regresárselo en el nombre de Jesús y a cancelar, a destruir todo. Y recuerdo una tarde yo me fui de compras. Yo me fui de compras en el municipio, ¿verdad? En el mercado, ya en la tardecita, porque hay unos mercaditos ahí, que no cierran temprano, sino que hasta en la noche. Y ahí estaba yo y me encuentro con esa persona. Me encontré con esa persona. Yo sabía quién era él, porque todo en mi pueblito, ¿verdad? Lo conocemos quién es esa persona.
Y él me miraba con una cara así muy enojada, muy molesto esa persona, me quedaba viendo. Ahí entendí que esa persona sabía perfectamente que yo le había destruido sus brujerías, sus hechicerías, sus enviaciones que estaba lanzando en mi contra. Así que si a usted también le está pasando que de repente sientes, ¿verdad? Que las lechuzas están lanzando algo, los gatos, ¿verdad? Tienes que cancelar, tienes que reprender, tienes que hacer guerra espiritual, porque esas cosas no son normales, ¿verdad? Esas cosas no son normales, son obras de brujería, son obras de hechicería, de santería, que tratan de bloquearnos, de estorbarnos, ¿verdad? Y si usted se levanta de orar y deja de orar, entonces te ganó el enemigo, pero no, nosotros tenemos victoria en el nombre de Jesús, tenemos victoria en la sangre poderosa de Jesucristo. Así que esta experiencia te sirva a ti, ¿verdad? Para que puedas guerrear. Todas las veces que yo trataba de orar, aparecía una lechuza. Si no era una lechuza, eran gatos que se escuchaban ahí en el techo de la casa, ¿verdad? Y esas cosas no son normales, mi estimado, esas cosas no son naturales, ¿verdad? Son enviaciones de brujos. Claro, aclaro que la vecina mía tiene gatos, pero no hace de esa manera. A veces entran en la cocina, a veces entran en la casa, pero que arañen cosas, ¿verdad? Que tiren cosas, perdón, que hagan cosas así muy paranormales, ¿verdad? No, no, pero esos gatos, ¿verdad? Que llegaban eran enviados por ese brujo que que ejerce la magia negra. Así que yo te bendigo en el amor de Cristo. Si te está pasando igual, tienes que hacer guerra espiritual en contra de eso. Su servidor, Pastor Eli Mariano Peñate, Dios te bendiga. Yo estoy haciendo un video desde la República de México. Que el Señor te bendiga. En un próximo nos estaremos saludando nuevamente. Amén.